Centro Cristiano Amigos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto, la verdad estoy muy contento y agradecido de poder compartir la palabra, agradecido con Dios, agradecido con mis pastores que me dan la oportunidad. Realmente uno piensa que conforme va pasando el tiempo se te van quitando los nervios, ¿verdad? Pero no es cierto. Sigues estando nervioso, entonces pues eso no va a variar. Entonces ya me estoy acostumbrando a estar nervioso, pero pues yo voy a compartir hoy una palabra. Esta palabra la tengo desde hace muchos años. En el discipulado a veces me ha tocado abordar ciertas partes de este texto. Aquí arriba también se ha hablado mucho de este versículo, de este texto. Para mí es de los versículos más reveladores, más importantes, que más pueden decirle a uno en los momentos de servicio. Pero les voy a contar algo. El miércoles pasado es cuando me tocaba compartir, por circunstancias de logística, cambió al día de hoy. Yo ya tenía preparado mi bosquejo, ¿no? Pero el domingo nuestro pastor habló de algo muy importante, y eso de lo que habló hizo que pudiera yo cerrar mi prédica perfectamente bien. Y quiero que pongan muchísima atención a lo que les voy a contar. Hay una corriente filosófica que se llama hedonismo. El hedonismo se fundó en Grecia aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, 400 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Surge esta corriente de pensamiento. Quien la funda es Aristipo de Cirene, fundador de la escuela cirenaica, y él sostenía que el placer inmediato y físico era el máximo bien. Luego hay otro gran exponente que es Epicuro, aunque su versión del hedonismo, el epicureísmo, era más moderada. Para Epicuro, el placer verdadero consistía en la ausencia de dolor y en alcanzar una vida tranquila. Esto se llama ataraxia, priorizando placeres intelectuales y simples sobre los excesos. Es decir, es como decir, bueno, voy a leer un poema, lo voy a compartir con mi esposa, con mis hijas, y es un momento a gusto. Voy a evitar cualquier circunstancia que me cause dolor. Y tú dirás, bueno, eso es muy difícil y se oye bien bonito, ¿no? Pero hoy en día el hedonismo es algo que priva en nuestra vida y en la vida de la sociedad. Buscamos el placer y huimos del dolor. Bajo esta circunstancia no se oye muy loco, ¿no? O sea, ¿quién quiere estar sufriendo? Pero ante esta circunstancia también es importante saber que el hedonismo, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que afecta nuestras vidas y cómo puede limitarnos en muchas cosas, ¿no? Todos hemos servido en algo. Desde que somos niños nos ha tocado servir en algunas circunstancias. Servimos en la escuela, servimos en nuestra casa, servimos en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar nos ha tocado servir, ¿cierto? Pero a veces es mejor ser servido, ¿no? Es mejor que me traigan mi platito de comida a yo ir por ella. Es mejor que me laven el carro a que lo lave yo, ¿no? Es mejor que me hagan las cosas a hacerlas yo. Pero cuando tú y yo recibimos a Cristo, cuando lo confesamos y empezamos un movimiento de transformación personal, suceden muchos cambios. Te recuerdo que el reino de los cielos va en contra de las corrientes de pensamiento de este mundo, ¿sí? Lo que baja del cielo como un principio es contrario en este mundo. Yo antes pensaba que el reino de los cielos le llevaba la contra al mundo, pero ¿sabes qué? Pensándolo muy bien, es el mundo el que le lleva el contrario al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos está fundado desde antes de la fundación de este mundo, está establecido desde antes. Las leyes que Dios ha puesto están desde siempre. Entonces, el mundo que está dirigido ¿por quién? Por el chanclas, ¿verdad? Este hombre, bueno, este ser,
ha hecho todo lo posible por llevar lo contrario a lo que el reino de los cielos dice. Es decir, nos complica la vida. Nos complica la vida a los que somos hijos, ¿verdad, Lulu? O sea, nos hace la vida difícil, nos hace la vida complicada, y entonces cada día que estamos en esta vida, estamos en un proceso continuo de batallar con el mundo contra las ideas que nos da, lo que nos da el reino de los cielos. Hemos creído durante mucho tiempo que el reino de los cielos pues es contrario, pero no es ahí. De ahí que cuando estamos en Cristo tenemos que desprender lo equivocado y aprender lo correcto, que es el reino de los cielos. Y uno de los tantos puntos es el servicio que damos a los demás. Sí, es correcto. El servicio es parte del reino de los cielos. No es algo que venga separado ni que venga aparte, o no es un tema o un ejercicio personal cuando yo quiera o no quiera, y lo vamos a ver más adelante. Nuestro servicio, ojo, no es nada más cuando venimos a la iglesia y servimos en algo, porque hay un entendido de que el servicio a Dios es cuando estamos en una iglesia, y no es nada más el servicio en la iglesia. El servicio traspasa estas paredes y tiene que ir a nuestra vida personal, en lo que tú y yo hacemos, ¿no? El ejercicio del servicio es una cuestión que debemos de practicar de una forma distintiva como hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y si no estamos de acuerdo, vamos a ver cómo sí es conveniente estar de acuerdo ante este pensamiento. No es servir para vernos más servidores, y aquí me puse hoy mi camisa de amigos bien bonita, ¿sí? Ya, chicos, ya. Pero me la puse porque es parte de mi servicio, pero tú me puedes ver aquí y dices, bueno, él sirve aquí y hace algo, ¿no? Y todos hacemos algo aquí sirviendo, pero ¿en tu casa sirves? Así como eres de solícito y presto para las cosas, en tu casa cuando te piden algo, ¿también sirves? ¿O en tu trabajo o en tu escuela? Porque eso es lo que tenemos que buscar, no ser farol de la iglesia y obscuridad de nuestra casa. Apúntenla, esa es algo nueva. Primera de Paco. Bien, por tal motivo te pregunto, ¿qué tan preparado estás para servir? ¿O preparada? ¿Qué tanto tienes ese ánimo para servir? Yo estoy viendo ahorita en la iglesia, y hay muchísimos ahorita que son excelentes representantes del servicio. Pero vamos a materia. Yo por esto le he llamado a mi prédica el día de hoy, le he llamado también de sufrir, también de servir se sufre. ¿Por qué? Me acordé de una canción que también de dolor se canta, pues también de servir se sufre, ¿no? Entonces, también de servir se sufre, y tú dirás, bueno, oye Paco, pues ¿de qué se trata? Se trata de que nos animemos. Sí, es cierto, y lo que te voy a dar es una palabra de ánimo, porque cuando tú tienes un concepto claro de lo que es el servicio, empiezas a crecer. Vamos a nuestra Biblia, vamos a Hechos 16, del 16 al 31, yo les voy a leer la Reina Valera 60. 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Contexto: Pablo va con Silas, va con Lucas. Lucas es el que está redactando esto porque lo está viendo a Pablo y a Silas. Ellos antes de esto habían llegado, unos días antes habían llegado a Filipos, habían estado en una casa de una señora que se llama Lidia, porque estaba, era una judía que estaba en el río, y tenían la costumbre los judíos de ir a una orilla de mar o de río para orar. Entonces Pablo las había visto, le compartió el evangelio. La señora Lidia recibió la palabra. La señora Lidia tenía dinero porque vendía lino y púrpura, entonces le iba muy bien y los invitó a su casa. Se quedó en su casa, él no quería, pero los invitó y se quedó. Al día siguiente de esto, él se fue a orar. El decir que se fue a orar no es que fuera a orar precisamente, sino que se fue a buscar gente
para compartirles el evangelio. Él se había ido y quería ir al río a compartir la palabra, ¿sí? Bien. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque de ahí se hinchaban las bolsas estos señores, tenían una esclava que tenía el espíritu de adivinación y obviamente cobraban por lo que adivinaba, entonces les iba muy bien. Entonces cuando vieron que habían perdido esto, 19, ¿sí? Pero viendo que sus amos que habían salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué sucede? El cristianismo ya estaba comenzando a ser prohibido. El cristianismo decía que solo hay un Dios y los romanos tenían, sin exagerar, más de 812 dioses, ¿no? Tenían dioses para todo. Cuando te planteaban la idea de un solo Dios, a ellos les hacía un cortocircuito, entonces no querían, y ellos, aparte de verse afectados, los mandaron y los llamaron ante los magistrados para que eso fuera. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ante este panorama quiero darte 4 puntos que destacan y revelan lo que es un verdadero servidor de Cristo bajo mi más humilde apreciación, ¿verdad? Conforme a la palabra. El primero es tener un discernimiento espiritual. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, dice el texto de Hechos. El espíritu de adivinación que tenía la mujer no estaba diciendo una mentira, ¿verdad? Les estaba diciendo a todos que Pablo y Silas traían las buenas nuevas de salvación. Pablo tuvo discernimiento espiritual y se dio cuenta que el espíritu de adivinación que tenía esta mujer no le iba a ayudar. Es como si hubiera una persona que te leyera el tarot y entonces empieza a decir: ahí viene el pastor Omar y él trae las buenas nuevas de salvación, ¿no? Es verdad, pero la intención tiene un sesgo de perversión, ¿sí? Porque no lo dice un espíritu de Dios, sino un espíritu maligno. Y al hacerlo eso, pierde efectividad, porque la gente sabía que quien estaba hablando era una divina. Y entonces le dan un valor mayor a la divina que al mensaje que Pablo podría tener. Por eso Pablo se molesta y entonces decide hacer eso, ¿no? Expulsarla. Hoy no todo lo que suena que proviene de Cristo lo es.
Hay mensajes, líderes, movimientos que parecen buenos, pero que tienen una raíz espiritual equivocada. Y por tal razón debemos de tener en cuenta lo siguiente. He oído, no sé si ustedes han escuchado últimamente una prédica donde ahora resulta que hay 4 dioses. Sí, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y uno más que venía en el arca de la alianza, que de dónde lo sacan no sé, pero lo peor de todo no es lo que dicen, sino que lo creen. Y entonces eso es una idea, ¿no? O como decir que los milagros que hace Dios no siempre son buenos. Eso también es una idea que si tú no tienes un fundamento, puedes creerlo y equivocarte. Y podemos hablar de muchas otras sectas, algunos que hacen testimonio o son testigos, otros que son de lugares de luz, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Y estas cosas y estas personas lo único que hacen es desviar el sentido de la palabra. Si tú y yo no la conocemos, fácilmente nos podemos enganchar en una mentira. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar nuestro discernimiento espiritual como servidores, sí, porque servimos en todo tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso? Yo diría, ¿cuál crees que es el mejor método para desarrollar nuestro discernimiento espiritual? ¿Cuál crees tú que es? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es el primer fundamento que tú y yo debemos de tener, porque si la estudiamos, la vemos, la meditamos, entonces empieza el discernimiento espiritual a ser claro en nuestra vida. No quiero para nada hablar del don de discernimiento de espíritus, que es otro tema muy distinto. Ese es un regalo que Dios le da a una persona. Estoy hablando del discernimiento espiritual que tú y yo podemos tener sin ningún problema. Y también siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto es madurez espiritual. Comprender que los procesos que vivo mientras sirvo son experiencias para crecer en mi madurez espiritual. Cuando sale un billete nuevo, no hay cursos para los billetes falsos. Nunca te dicen, te invitamos al curso número 34 de billetes falsos de 1,000 pesos. Lo que sí hacen es enseñarte cuál es el billete original y el verdadero, cuáles son los signos que lo distinguen, cuáles son los señales que debe de tener, su contraluz, todo lo que pueda tener un billete, porque tú conociendo el verdadero, ¿qué haces? Distingues lo falso, ¿verdad? Entonces, la palabra es exactamente lo mismo. Si tú y yo conocemos la palabra de Dios, estamos conociendo lo verdadero. Y entonces podemos distinguir fácilmente cuando alguien viene, o hay una corriente, o hay una persona que nos dice algo que no viene en la palabra. Entonces fácilmente cuando vengan y te digan que hay un cuarto Dios, dime dónde está, porque yo no lo veo, ¿verdad? Como eso y muchas otras cosas. Bien, yo me preguntaría, ¿estamos aceptando todo lo que escuchamos y estamos evaluando las enseñanzas con la palabra de Dios? Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron a la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, la gente no se quedó con lo que alguien decía, sino que se metió a estudiar la palabra y analizarla para ver si lo que me decían era la verdad. Y con esto estoy seguro de que tú y yo tendremos un discernimiento claro de lo que es correcto y no es correcto, no solamente para servir en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en las cosas en las que nos movemos, podemos distinguir qué es correcto y qué no es. Muy bien. Número 2, integridad en la misión. Obrar en obediencia, no por conveniencia. Dice, obrar en obediencia, no por conveniencia. Yo voy a trabajar siendo obediente, no porque me convenga. Y ahí es donde comenzamos a despegar tú y yo de lo que es la corriente de este mundo. ¿Sí? Dice el versículo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora.
yo lo leo y me puse a pensar, oye, qué valor de Pablo, qué hombre tan valiente, porque no estaba en una esquina solo contigo aquí en lo oscurito y te voy a sacar el espíritu ahorita, no, había mucha gente, los amos de esa mujer estaban con él y decidió sacarlo sabiendo que habría consecuencias graves para él y no le importó. Y a nosotros a veces nos importan cosas mucho más pequeñas y dejamos de hacer, ¿verdad? Entonces, Pablo actuó sabiendo que liberándola, esa joven no podría adivinar más, ya no tendría ganancia, y mostró integridad. Y la integridad es la capacidad de ser honesto, recto y coherente en todo momento. ¿Qué es ser íntegro? Y le puse tres partes para ser íntegro. Ahí tú haces tu propio check o no check. No lo digas. El primer punto sería, dices la verdad y actúas con justicia aunque cueste. Número 2, cumples tus promesas y mantienes tu palabra. Sí, vengo el domingo a servir. Y si estás aquí el domingo sirviendo, ¿verdad? Sí, llego a las 9 de la mañana y llegas a las 9, no a las 11. No hay algo que tome un lugar prioritario dentro del servicio que tú estás haciendo. Dice la palabra de Dios que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque cualquier cosa en medio de ello pertenece a Satanás o al diablo, ¿no? Entonces, si en mí hay indecisión, estoy mostrando rasgos que no son buenos. ¿A qué te invito con esto? Que cuando tú hagas un compromiso de cualquier tipo para servir, cúmplelo. Hace unos días estaba platicando con un amigo y me decía, Paco, a veces creo que falta más gente para servir, ¿por qué ustedes no buscan más gente? Le digo, no, o sea, si de buscar, si buscamos, mucha, todos los días, y los que sirven saben de lo que estoy hablando. Pero pues viene, y perdónenme, viene una persona, te dice, tengo muchas ganas de servir, y dura 10 minutos el entusiasmo de servir. Porque cuando ya te dicen que tienes que estar, que tienes que venirte todo el domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ya no te gustó. O tienes otras, o juegan las Chivas, o juega el América, o tienes una comida. O sea, debemos de superar esto. ¿Sabes por qué? Porque en la obediencia hay bendición. Y lo que yo quiero decirte con esto es que servir es correcto, está bien. Puedes tener contratiempos en el servicio, pero el servicio a final de cuentas nos va a ayudar a forjar nuestro carácter y entonces a poder hacer las cosas que Dios quiere. Nos está preparando para muchas cosas, ¿sí? Bien, un ejemplo, Daniel oraba 3 veces al día. Abría las ventanas de su casa, se hincaba y estaba orando al Dios, a nuestro Dios. Había un edicto que decía que estaba prohibido orar, y el que orara iba a ser lanzado a la fosa de los leones. Y entonces Daniel dijo, no, bueno, mejor no oro, mejor me escondo, me meto en el baño y ahí oro para que nadie me vea. No le importó, y lo mandaron al foso de los leones, y no le importó. A nosotros a veces no nos saludan y nos sentimos. Y no me lo tomes a mal. El enfoque no es en las personas. ¿Estás de acuerdo, Vic? El enfoque es en nosotros con Dios. Lo que tú haces, lo haces a Dios, para Dios, con Dios. A quien le vas a rendir cuentas es a quién. Bueno, entonces con eso tienes para empezar a moverte con la libertad de hacer tu trabajo aunque haya dificultades, ¿sí? Estamos dispuestos a mantenernos fieles a Dios aunque eso implique perder amigos, estatus o beneficios. ¿Cuántos han perdido amigos? ¿Todos? Pues sí, eso es lo que implica la transformación, es lo que implica seguir a Cristo. Pierdes amistades, pierdes familia, pierdes cosas que creías bien importantes, pero se superan
cuando empiezas a enfocarte en Cristo, en el servicio a Dios, ¿no? Bien, punto número 3. Fortalece en la adversidad. Y esta me encanta. Mi texto es el versículo 23, dice: después de haberles azotado mucho. ¿Cuántos los azotaron? Y haciendo una cuenta, pues mucho es mucho. O sea, muchos no son 5. Agarraron una vara, le bajaron la camisa, lo ataron, yo creo, para que no se moviera, ¿verdad? 1, 2, 3. Y también la Biblia dice cosas, aunque no hable, aunque no lo diga en el texto, porque yo me pongo a pensar, ¿y Pablo qué estaba diciendo en ese momento? ¿Qué decía él? Dios, ¿no que me ibas a proteger el día de hoy? Dios, ¿no que estabas conmigo hoy? Número 25. Dios, ¿no que me sostienes con tu diestra de poder? Número 34. Dios, si te estoy sirviendo, si no me fui al cine, no me fui a hacer otra cosa, vine a servirte y ve cómo me están pagando. Pablo nunca dijo eso. Pero ¿qué tal tú y yo? ¿Qué tal cuando nos pasa algo mientras servimos que no nos gusta o nos resulta incómodo? Y aquí quiero regresarme a lo primero. ¿Se acuerdan del hedonismo? Pablo estaba revelando que el hedonismo no era para él. Él estaba revelando que en el sufrimiento también encontraba un propósito. Que tú y yo debemos de tener en mente, que debemos de aprender que ese propósito, yo no sé cuál sea, pero tú sigas sirviendo. Entonces, después de estos pensamientos, nuestra actitud durante la prueba del servicio revela ¿qué? Nuestra fe. Porque en la medida que yo presente o se presenten dificultades en mi vida, tengo que seguir confiado en lo que Dios dice. ¿Cuántos de los que sirven han venido enfermos? ¿O tienen familia enferma? ¿O tienen familia en situaciones delicadas? Y vienes a servir. Pablo estaba haciendo exactamente lo mismo, siendo azotado. Él había entregado toda su vida a Cristo, ¿verdad? Él sabía, él tenía un propósito. Estoy hablando de un ejemplo y estoy emulando algo que por supuesto Pablo no pensó en ningún momento, ¿verdad? Pero sí lo pensamos tú y yo, porque no podemos desprendernos de una idea de la comodidad de todo. Queremos que todo nos sea cómodo. ¿Por qué voy a levantar ese papelito que está ahí? No me corresponde a mí. Que venga la persona de los papeles de la iglesia. Te informo, no hay. No hay nadie, no hay persona que recoja la basura. Si no la recoges tú, pues alguien más los tendrá que recoger, pero no está dedicado a eso. Y eso también es parte de nuestro servicio. Un verdadero servidor tiene puestos sus objetivos solo en Cristo, sin saber el por qué o cómo. Nuestra actitud de servicio debe revelarse también en el momento de sufrimiento. Y ahí te va un ejemplito. Nuestro Señor Jesucristo. Él sirvió a todos. Durante el tiempo de su ministerio, que ministerio quiere decir servicio, sus 3 años y medio de servicio, se dedicó a capacitar a 12 hombres para el futuro, pero durante ese transcurso sirvió a todos los que se le presentaron. A todos, no hubo una cara que les hiciera mala, no hubo una mala actitud en él, no se enojaba porque lo buscaran, y vamos que lo buscaban. Lo buscaban por cientos, y a todos, con todos mostró amor y mostró servicio. Y al final fue azotado, fue ofendido, vituperiado, golpeado y finalmente crucificado. Pero solo gracias a ese servicio es que tú y yo encontramos el perdón de nuestros pecados y encontramos salvación. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Servir es entrega sin condicionamientos, sin esperar nada a cambio, sin palabras de ánimo. No te esperes que otros te digan, vas muy bien, adelante, eres el mejor campeón.
qué bárbara, campeona, qué bien vas haciendo las cosas en Cristo. No esperes que los demás te animen. ¿Sabes quién te anima y quién debe de animarte? Saber que estás haciendo la obra para Dios, por pequeña que sea. No tienes que hacer grandes cosas. Nosotros comenzamos sirviendo aquí hace muchos años también y hacíamos pues desde levantar y despegar chicles. Y eso no tiene nada de deshonroso, porque servir a los demás, y servir a los demás es lo más hermoso que pueda haber en la vida. También las sillas, ¿se acuerda, pastor? Una vez vi las sillas bien sucias y dije, pastor, ¿por qué no las limpiamos? Nunca hubiera dicho eso porque, ¿saben? Éramos el pastor, mi esposa y yo y mis hijas y 2, 3 que se sumaron. Y estábamos aquí afuera, que había una puerta, pues la lavábamos y se nos pasó, las mojamos y al día siguiente era domingo. Y ahí en el sol, y ahora jálales para allá, y ahí íbamos con las sillas para allá, para que se secaran, y ya no sabíamos cómo secarlas, pusimos ventiladores, hicimos de todos, los soplamos y todo, y ya al día siguiente, eso sí, olían bien bonito, húmedas, pero bonitas. Y entonces, servir es honroso para el simple hecho de lo que tú hagas. Yo hoy vengo solamente a decirte que servir no tiene nada de malo. Fuera de lo que te han hecho pensar que servir es vergonzoso, que servir a otros es humillante, que servir a otros es denigrante, porque si tu estatus, tu poder, tu situación son muy altos, ¿cómo es posible que tú sirvas a los demás? Bueno, Jesucristo es Dios. Él se despojó de su gloria y bajó aquí para que pudiera ser humilde y sencillo, tal y cual somos nosotros. Para que sobre nuestra humildad y sencillez, la que Él representaba, pudiera servir a los demás. Es más, o para acabar, ¿no? Tienes un ejemplo práctico en Jesucristo. Por eso es el liderazgo de Cristo tan excelente. Porque Él lo vivió, Él lo hizo, Él dejó el ejemplo, no lo platicó. No estaba sentado en un escritorio diciendo, háganle así, esfuércense más, jalen más la cuerda, porque Él se bajó a hacerlo, ¿no? Bien, un ejemplo es José el soñador. Vivió 11 años en una prisión. Había sido calumniado por una mujer, saben la historia, ya se la han contado, la saben todos. La esposa de Potifar, doña Poti, quería con José, pero al negarse él lo calumnia y lo meten a la cárcel 11 años. Sabes, yo una vez prediqué de eso, y una vez algo que me sorprende muchísimo y que me encantó de José es, él no se tiró al drama, él no se deprimió, él no dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo soy tan bueno? Ya me vendieron mis hermanos, ahora estoy aquí como esclavo de este señor y ahora me meten a la cárcel. ¿Sabes qué hizo? Servir. Se desprendió de todo su dolor y en vez de irse a lo más profundo de la cárcel, en una mazmorra ahí, hacerse bolita y decir, nadie me quiere. No, el Señor se puso a servir. ¿Sabes qué sucedió con él? Se volvió el más importante después del jefe de carceleros. Era el segundo, era el hombre de confianza de él, un prisionero. ¿Por qué? Porque reveló ante la adversidad servicio. Cuando tú y yo estemos en situaciones de adversidad, sirve. No te condueles, no te pongas triste, aunque estés triste, sirve con una sonrisa, sirve con ganas, porque es la mejor manera de revelar, de desafiar lo que sucede en este mundo. Cuando tú y yo estemos en situaciones así, de dolor, podemos dedicar nuestra vida al servicio y verán qué reconfortante es para otros. Bien. Nuestra fe se sostiene cuando todo se cae, cuando ya todo se puso difícil. Entonces seguimos creyendo en Cristo, seguimos creyendo en Dios, seguimos confiados en su palabra. Si no, hoy te invito a que lo hagas, a que lo tomes como un desafío personal, en el sentido de abandonarte tú y dejar que Cristo sea el que lleve tu vida. Y último punto, ya voy a acabar. El propósito de Dios en tu servicio. Y sacándolos les dijo, señores,
¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate que ese día Pablo se levantó tempranito en una casa de lujo, se levantó, se echó agüita, estaba tomando su café, dijo, Señor, aquí estoy, úsame, Señor, con poder, úsame donde tú quieras, porque hoy voy a llevar tu palabra donde tú me digas, Señor, voy a compartirle a otros para que reciban a Cristo, Señor, donde sea, Padre, yo estoy dispuesto. Y ahí va, queriendo ir con los judíos, ¿no? A compartirlo, y nada, que agarra, que le expulsa, y ese día terminó golpeado, azotado y en la cárcel. Pero ¿sí ves el propósito de Dios en él? El propósito de ese día de Dios no era un judío, era un inconverso, un gentil, un hombre que podría no tener ninguna posibilidad por la posición y lo que hacía. Y Dios fue por él. Y sabes, eso es lo que me conmueve, el sufrimiento, el soportar lo que soportó Pablo y Silas hasta llegar ahí. Y que un alma enternecida por el valor, por el amor, por la justicia, por lo que representaban ellos en Cristo, haber aceptado al Señor, eso no tiene precio. ¿Qué te quiero decir? Hoy te levantaste sabiendo, o mañana te vas a levantar tal vez con un propósito, pero Dios tiene otro propósito para ti. Y ese propósito es que tú puedas compartir la palabra a otros, que vayas con dedicación. Yo no sé cómo termine tu día, tal vez sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo terminamos. Y él recibió a Cristo, él, su esposa y sus hijos. Al día siguiente Pablo salió libre porque pues era romano y no lo tenían que haber azotado, le pidieron disculpas, lo dejaron libre, ¿no? Pero ya no habían algo parecido así a lo que pasa en este mundo, pero bueno, ahí usted disculpe. Sí, o sea, por peor que parezca tu situación, no quites el dedo del renglón. Ama, alaba y comparte en tu persona la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús? Para concluir, el verdadero servidor de Cristo no se define por los títulos o palabras que tiene. Olvídense de eso. No, olvídense cómo se llaman en el mundo de donde sea. No eres el maestro en derecho y magistrado supremo de la corte, no. Eres un hombre o una mujer en Cristo que servimos. Ese debe ser nuestro título. Debemos de tener un discernimiento espiritual claro. Debemos de tener integridad para hacer lo correcto. Debemos de tener fortaleza en la adversidad. Y por último, conocer que Dios tiene un propósito en tu servicio, en mi servicio. Yo no sé cuál sea, pero Él tiene un propósito. Si yo me dejo guiar por ese propósito, entonces estoy haciendo la obra que Dios llamó a mi vida. No hubo gloria, no hubo tambores, no hubo fiesta, no hubo nada, pero hubo una familia que recibió a Cristo. ¿Sí? Muy bien, pues he terminado. Hoy más que nunca el mundo necesita ver más servidores auténticos que reflejen a Cristo con poder, con verdad y con fe. ¿Eres tú uno de ellos? Ahora, si hay algo en ti que falta, yo te pediría que te pusieras de pie, por favor. Si hay algo en ti que crees que falta en tu vida de servicio, si hay algún aspecto en tu corazón que no has podido dejar, hoy es un día para orar. Hoy es un día para ponerlo en las manos de nuestro Señor, ¿no? Hoy es un día para decirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Y lo que te estorbe, lo que te impida servir en plenitud, hoy es el día para entregárselo a Él, ¿sí? ¿Por qué no te convienes conmigo y oramos? Señor y Padre bendito, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que a veces el sufrimiento también tiene un propósito en nuestras vidas, Señor. A veces
No queremos ver la realidad que tú nos das porque queremos no sufrir, queremos tener una vida a gusto, sin complicaciones, Señor, pero eso nos lleva a no tener madurez, a no avanzar, a no crecer espiritualmente. Padre, hoy yo pongo la vida de cada uno de los servidores, Señor, que están aquí. En las carencias que tengamos, Señor, las ponemos a tus pies, Padre. Y que sea tu Espíritu Santo quien las trate, quien las transforme, quien las fortalezca cuando sea necesario, Señor, quien quite lo que estorbe, Señor, para que podamos avanzar en el propósito que tú has marcado para nuestras vidas, Señor, que no es de gloria, no es de aplausos, Señor, sino de cumplimiento, de llevar la gran comisión, de ir y hacer discípulos, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los servidores de esta casa, Señor, por su entrega, por su dedicación, por dejar cosas en su vida para venir y estar aquí a pesar de cualquier circunstancia, a pesar del dolor mismo, a pesar de la incomodidad de lo que ellos puedan estar viviendo. Vienen y están con una sonrisa y están con el mejor ánimo, porque ¿sabes qué, Señor? Ellos quieren ser como tú, mi Cristo. Gracias, Señor, por cada servidor. Tú a cada uno le das y los bendices, Padre, en cada una de las áreas de sus vidas. Prospéralos, guárdalos, protégelos, Señor, y que sigan siendo ejemplos tuyos. Y aquel que inicie en el servicio, Señor, anímalo en su corazón, Señor. Dale fortaleza, Señor, para que pueda caminar en fe y servir a pesar de la adversidad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Centro Cristiano Amigos.